Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la Carpa de la Palabra, un espacio que pretende ser un espacio plural de encuentro donde podamos compartir perdón, que me dicen que hablo demasiado cerca, podemos compartir nuestras ideas. Hoy estamos aquí en la presentación del libro publicado por la Fundación José Barreiro, Historia del Socialismo Asturiano, tomo segundo, cuyo autor, Manuel Álvarez, está hoy aquí para hablarnos de su obra y que va completando la colección iniciada por nuestro querido Adolfo Fernández, ya fallecido, y autor del primer y del cuarto tomo. Quiero agradecer a los compañeros aquí de la Federación Socialista Asturiana, Luis Montes y Alberto Ferrao, secretario de Cultura, por invitarme hoy a estar aquí. Quisiera empezar felicitando al autor, a Manuel, por esta magnífica y completísima obra. Como podéis ver, hay contenido, y agradeciéndole su presencia para hablarnos de ella. Manuel Jesús Álvarez García es catedrático de enseñanza secundaria con destinos desde hace 37 cursos en centros de Avilés, Castrillón y Gijón, profesor tutor en la Universidad de Distancia en Asturias en los grados de Geografía e Historia, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la UNED, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo y doctor en Historia. Y además de todo ello, lleva haciendo labores de investigación desde el inicio de su carrera profesional. Cuenta con más de 30 artículos y colaboraciones sobre movimiento obrero, carlismo, historia local, transición democrática, franquismo, elecciones y partidos políticos, biografía histórica, antiguo régimen e historia militar, entre otros. Autor de 8 libros como, por ejemplo, Los Palacios Obreros, Casas del Pueblo Socialistas en Asturias, 1902-1937, también publicado por la Fundación José Barreiro, y junto con Luis Arias fue 17º Premio de Investigación Rosario de Acuña con el socialismo asturiano durante la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, auge y caída de un proyecto. Esta obra, junto con la próxima publicación en ciernes ya de una biografía de Manuel Llaneza, complementan a la perfección la obra que hoy viene a presentar en la Semana Negra en esta Carpa de la Palabra, Historia del Socialismo Asturiano, tomo 2. También agradecer la presencia de Carmen Suárez, directora de la Fundación José Barreiro. A Carmen también tenemos que agradecerle su gran trabajo en la recuperación de la memoria de las mujeres socialistas. Es autora de varios libros que recopilan el trabajo, esfuerzo y lucha de muchas mujeres que han sido invisibles a lo largo de nuestra historia y que, sin embargo, han sido indispensables en la lucha del movimiento obrero y la difusión de los principios e ideales socialistas. Es autora, entre otras, de obras como Cartas exiliadas, María Nelly Fernández Arias, Memoria de compromiso político, y Páginas feministas, un discurso sobre la emancipación. También ha participado en otros como Memoria de la resistencia democrática asturiana, Testimonios 1, y el segundo volumen de Testimonios, que está en proceso de publicación. También está ultimando una biografía de Purificación Tomás, subvencionada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, al igual que muchas de sus otras obras. Y además también ha colaborado con varias exposiciones de salud compañeras o exiliadas. Pues con ello os dejo para que nos cuente ella también algo. Gracias. Yo voy a hablar dos cosas nomás. Buenas tardes, amigos y amigas. Yo creo que en nombre de la Fundación y de los patronos y patronas y de sus socios y socias, tenemos que darle la enhorabuena a Manuel Jesús por esta obra ingente, que no sabéis lo que pesa ni las páginas que tiene. Es impresionante toda la parte documental. Entonces, nada, enhorabuena. Y ya te la darán más veces, pero bueno, por lo menos ahora queremos dártela yo en nombre del patronato y de los socios. Esta es una historia de 17 años, en 700 páginas.
Es decir, que como dice Adrián Schubert, que ha hecho el prólogo, es el no va más. Es decir, no creo que haya muchas más cosas que se puedan decir, excepto que aparezcan cosas por algún sitio que tú sabrás si hay algo que dejaste, pero tengo la impresión de que no. Como decía su compañero de Fatigas, Luis Arias, que leyó en su momento el manuscrito, no le falta nada y digo, efectivamente. Bueno, nos parece importante que esto forme parte de esta colección, sobre todo porque tú analizas, voy a ser breve porque nos vas a explicar tú todo bien, analizas 17 años de la historia del socialismo que son fundamentales. Son un momento que tú lo asimilas a la edad, la mayoría de edad, ¿no? Ya el socialismo es mayor de edad. Es una cosa que gráficamente nos lleva a pensar que, bueno, ha alcanzado un nivel suficiente como para poder explicar todo lo que pasó. Yo conozco a Manuel Jesús desde que tenía 25 años, que ya pasó el tiempo. Acababa de aprobar las oposiciones de secundaria. En aquel momento había que hacer una valoración sobre, bueno, el nivel de competencia y, como podéis imaginar, yo dije, es el no va más. Desde luego la competencia está totalmente demostrada. Y además creo que en otro momento pidió una licencia por estudios, creo que la única que debiste de pedir, y también tuve la suerte de informar, por supuesto, positivamente. Es una persona que une la docencia, es un buen profesor, yo doy fe de que es un buen profesor, que quiere mucho a sus alumnos y a sus alumnas, doy fe, pero que además acompaña de un nivel de investigación que me parece una cosa inusitada, porque es que no se pierde ni una referencia, ni un dato, ni nada. Bueno, como es él el que va a decir las cosas y va a hablar y nos va a informar, aquí entre Vero y yo, excepto que Vero me corrija en algo, habíamos pensado plantearte tres cosas. En principio, aunque el libro son estos años, son 13 años, hay mucho que contar, pero como no vas a poder contarlo todo, entonces, y como buen profesor vas a hacer una síntesis explicativa y que lo vamos a entender bien, queríamos preguntarte o plantearte, aquí entre Vero y yo a medias, qué pasó en el 17, pero no solo qué pasó, sino las consecuencias que tuvo y, por tanto, qué tipo de reacción se generó en el ámbito del socialismo, tanto del mundo sindical, el mundo obrero, etcétera, de las juventudes, de los grupos femeninos, que no te olvidaste de ellos. ¿Qué pasó después en lo que llamas el sexenio crítico? ¿Qué aspectos son los importantes que tú destacarías de ese periodo del 17 al 23? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles fueron los elementos? Y luego, finalmente, que nos digas qué pasó en la dictadura, es decir, qué pasó en la primera fase o parte en la cual se pactó, se negoció, bueno, no sé, tú dirás el término preciso, con Primo de Rivera, y luego hubo un momento que se cortó esa colaboración y esa negociación que había, ¿no? Entonces nos parecía a Vero y a mí, no sé, Vero, si quieres añadir algo, que serían las 3 o 4 cuestiones, más aparte tú eres libre de decir todo lo que te parezca conveniente. Y agradecidísimos y agradecidísimas estamos en la Fundación porque nos haya obsequiado con esto, que por cierto lo que nos cuesta es la publicación, porque tu trabajo, que es inestimable, no está subvencionado en ninguna manera. ¿Ahora? Perfecto. Gracias, buenas tardes a todos. A todos y a todas los que estáis aquí, algunas personas conocidas, algunas personas que no conozco, pero gracias por haber decidido estar aquí un ratito, bueno, pues en este acto que para mí tiene cierta importancia. Cuando Carmen decía que era un buen profesor,
me emocionaba porque es lo mejor que puedes oír. Y como hay una alumna enfrente que asentía con la cabeza, me emociono más. Gracias, Vero, gracias por tus palabras, gracias sobre todo por la labor que haces en el desempeño que tienes, que eso es fundamental. Gracias, Carmen, por aquellas evaluaciones. Recuerdo que la segunda evaluación, la de la licencia de estudios, era una licencia de estudios de 6 meses, solo había una. La nota era importante para conseguirla. Yo de aquella estaba investigando sobre la transición democrática en León. Y ahora os contaré por qué acabé en el socialismo. Ahora os contaré alguna cuestión sobre eso. Tuve buena nota, sí. Tuve una nota magnífica. Y recuerdo eso, tomar un café después comentando cómo lo que hacía en el aula, lo que debería hacer, cómo debería ser todo. Y fue muy fructífero, ¿no? El tiempo luego une a la gente, la separa, pero al final siempre estamos ahí. Bueno, cualquier investigación que se plantee, sea el tema que sea, tendría que explicitar de mano qué es lo que pretende, ¿no? Cuáles son los objetivos, cuál es la forma de actuar del investigador y los objetivos finales, lo que pretende en esa investigación. La investigación es resultado, como es obvio, del título que aparece ahí, ¿no? Se trata de valorar esos 3 lustros que van de 1917 a 1931, en realidad diciembre del 30, el espacio que ocupa, curiosamente, 2 huelgas generales, la del 17 y la del 30, que han sido tratadas de forma muy diversa por la historiografía, y por eso la pregunta que haces sobre el 17 pues es oportuna. El subtítulo, la mayoría de la edad, tiene que ver precisamente porque este espacio del 17 al 30 se distingue nítidamente del periodo anterior, que es un periodo de infancia, un periodo de búsqueda, un periodo de socialismo obrerista societario, y se distingue de lo que va a ocurrir en la Segunda República y en la Guerra Civil, ¿no? Un socialismo de masas, un socialismo reivindicativo, un socialismo que acabó en revolución y que acabó, como sabemos, en una guerra civil. La importancia de Asturias y del socialismo asturiano en esta coyuntura que trabajamos es enorme. En el libro se ve cómo hay congresos de la UGT donde el 20% de los representantes son asturianos y donde las principales ponencias, los debates en las distintas comisiones de los congresos, las dirigen, las plantean dirigentes socialistas asturianos. Después de Madrid es la federación, recordaros que hay una diferencia entre el partido y el sindicato, que más afiliados tiene. Y junto a ello el peso de esos dirigentes es enorme. Además, unos dirigentes que tienen en aquel momento una autonomía importante respecto a las directrices de Madrid. Las divisiones del socialismo ya en los años 30 se van a ver reflejadas aquí, como es obvio. Vamos a ver cómo las tendencias, bien de Llaneza, bien de Teodoro Menéndez, bien de los seguidores de Llaneza, ¿no? González Peña, Belarmino Tomás, Amador Fernández, son evidentes, pero digamos que el origen de todas esas diferencias se rastrea, se ve y se puede analizar aquí. La perspectiva por la que he optado es una perspectiva holística, es una perspectiva global, que lo que pretende en definitiva es no analizar el socialismo como un cuerpo estanco, ¿no? fuera de su contexto, sino que, por supuesto, dentro del socialismo hay que hablar del sindicato, hay que hablar del partido, hay que hablar de las juventudes. Evidentemente, dentro del sindicato hay que hablar del SOMA, por su preponderancia enorme, pero en el trabajo se analiza cómo las organizaciones empresariales y, en principio, sus rivales sindicales, cenetistas, católicos en algunos sectores, a partir del año 21 con la escisión, comunistas, etcétera, conjugan, analizan, perfeccionan este modelo sindical que va a caracterizar al socialismo en el tiempo que nos ocupa. Segunda cuestión importante, junto a esta perspectiva holística, este estudio pretende no ser un ensayo. Intenta ser un ensayo, pero busca
lo que algunos autores llamamos un positivismo fructífero, es decir, acumular datos para que esos datos nos lleven a interpretaciones históricas válidas. Suelen ocurrir las dos cosas y desde mi punto de vista las dos son erróneas. La primera de esas cuestiones es solo acumular datos y no llegar a generalizaciones o a hipótesis o a teorías una vez confirmadas. La segunda es hacer todo lo contrario, y es la más general en la actualidad. Hacer un ensayismo, ¿de acuerdo? Un ensayismo generalizador que no se sustenta en ninguna base documental y que luego se vende como soflamas universalmente admitidas. Lo que hay aquí es muchos datos, hay muchos nombres, hay muchas personas, la mayoría de ellas anónimas. La mayoría de ellas contribuyeron a que hoy tengamos las libertades económicas, sociales, políticas, que como las consideramos eternas, no las valoramos. Pero gente luchó y murió, en algunos casos, por difundir esas ideas. Y pasaron a ser protagonistas de la historia, no de la historia de los grandes personajes, sino de esa historia que entre todos intentamos construir para hacer este mundo, en principio, mejor. ¿Cómo llegué a este libro? Pues un poco por azar. Comentaba antes que estaba haciendo una investigación sobre la transición democrática en León, que luego se publicó no como tesis, pero en el año 23, 22, 24, hace 20 años aproximadamente, el quien era entonces presidente de la UGT provincial, Justo Rodríguez Braga, y el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, José Girón, se reunieron y llegaron a un acuerdo que se signó en un documento donde se fijaban las condiciones, incluso, antes hablabas económicas, ¿vale? Para hacer una historia en 7 tomos de la UGT provincial. Y en esa historia a mí se me asignó este periodo, 17-31, el periodo que ahora trabajamos. Cuando estaba trabajando con ello, llevaba 2 años, tenía un plazo de entrega, me di cuenta que el trabajo daba para una tesis doctoral, se lo propuse a Pepe Girón lo aceptó, por supuesto, y Justo Rodríguez Braga fue muy generoso porque me permitió entregar 1 año después de lo que estaba previsto. Al final, en el año 2011, se leyó esta tesis en la Universidad de Oviedo, que llevaba un título parecido, pero que acababa en el año 24 por cuestiones de espacio y de documentación. Con el tiempo, Ángel Mato, que está por ahí, ¿vale?, me presentó a Luis Arias, algo que le agradeceré toda la vida. Luis Arias es profesor también de secundaria, es historiador y es un excelente amigo. Ángel también lo es. Y nos pusimos a trabajar sobre algo en lo que es especialista Luis. Luis es el mayor especialista en este país, no en Asturias, del cooperativismo, especialmente del cooperativismo socialista y de las casas del pueblo. Tiene un libro maravilloso con Paco de Luis, de la Universidad de Salamanca, maravilloso sobre las casas del pueblo en España. Y me propuso trabajar sobre las casas del pueblo en Asturias. Hicimos el libro, la Fundación lo apoyó, lo publicó. Que el humano hierra y además es tenaz en el hierro hizo que 3-4 años después trabajásemos sobre el socialismo en la dictadura de Primo de Rivera, precisamente intentando dar respuesta a qué ocurrió realmente en ese periodo. También la Fundación lo publicó, hablo de memoria, yo creo que fue en el año 2016-2017, y todo esto hizo que el llorado Adolfo, ¿vale?, una persona que podemos considerar la memoria del socialismo regional durante mucho tiempo, me propusiese, cuando la Fundación decidió hacer una historia en 6 tomos, me propusiese para hacer ese tomo. El libro más o menos estaba hecho y recuerdo que durante la famosa pandemia que cambió nuestras vidas, se dijo que para mejor, ahí lo dejo, la famosa pandemia hizo que aprovechase para rematar. Y luego circunstancias determinadas hicieron que pasase el tiempo.
Y esas circunstancias siempre son buenas. Lo hablaba ahora con Luismi Piñera, porque leer las cosas pasado un tiempo ayuda a mejorarlas, siempre aparece nueva documentación y siempre hay alguien que te dice, repites lo mismo 6 veces, es mejor que solo lo repitas 2. Entonces, en ese sentido, fue positivo. Y permítame, pues no sé si es un exordio justificador, pero sí una breve nota. Yo en 1982 llegué a Oviedo, mi familia por parte de padres es de Oviedo toda, yo soy de Astorga, y era un chaval de 17, 18 años que apenas sabía del socialismo asturiano. Y recuerdo que la única referencia que tenía fue de un entrenador de fútbol, minero jubilado en Torre del Bierzo, Manolo Pereira Tagore, mi mujer está por ahí y lo conoce, ya fallecido, que era muy peculiar y que cuando uno de los rivales se tiró en el suelo fingiendo una lesión, dijo esta frase: chaval, hay que ser honrado como Llaneza. Yo nunca había oído quién era Llaneza y yo llegué aquí sin saber quién era Llaneza. Pequeña coda, en aquel equipo de fútbol, en el mío, no en el otro, jugaba, para los que son futboleros, un jugador que jugó en el Sporting, que hoy es presidente del Tenerife. Me imagino que le sonará Felipe Miñambres, un buen amigo de aquella época. Él jugaba bien, otros no lo hacíamos tan bien. Y en el contexto que les estoy diciendo, cuando llegué a Asturias en el 82, no sabía quién era Llaneza, pero me di cuenta muy pronto que sobre Llaneza se había construido una historia, un relato, donde no había grises, de blancos y de negros. Y me da la sensación que esa historia se puede trasladar al socialismo asturiano en general. Y digamos que por ahí es un poco por donde empezó esta aventura, voy a decirlo de alguna manera. Antes de contestar a las preguntas que me plantea Carmen, miro el reloj con calma. Sí. Antes de contestaros a esas preguntas, solo un par de reflexiones más. La primera de ellas es, ¿por qué este tema también? Primero, por una sensación que he tenido desde que llevo trabajando en la enseñanza 37 años. He trabajado en distintos centros. Ser profesor es un privilegio social. Aprender de alumnos y de compañeros que te estimulan, que te hacen ver cosas, no tiene precio. Por supuesto, tiene también momentos delicados. Pero en esos centros educativos me encontré a muchos alumnos con necesidades educativas especiales, a progenitores que no tenían empleo o que en el mejor de los casos estaban subempleados, y posiblemente tuve lo que Barrington Moore llamó querencia por las víctimas, querencias por los más olvidados, y los olvidados hace 100 años eran los trabajadores y más las trabajadoras, de acuerdo, de nuestro país. En segundo lugar, también me interesó dar esa perspectiva holística que les decía antes, intentar aglutinar muchas fuentes de información, variadas fuentes de información, y analizar no solo el socialismo desde dentro del socialismo, sino en ese flujo con la sociedad donde estaba inmersa y donde se pretendía cambiar. Y en tercer lugar, una reflexión sobre lo que debería ser un historiador, este oficio complejo, ¿de acuerdo? Porque, como saben, la historia es una cosa y el relato es otra. El relato es bien un cuento y una explicación de ese cuento, pero ese cuento puede ser verdad o puede ser mentira. El historiador, en principio, debe ser honesto, debe manejar fuentes, debe leer a otras personas y criticar si hay crítica o aceptar lo que otras personas hacen, y debe ser muy consciente de su subjetividad. Y eso nos pasa a todos y nos seguirá pasando y continuará pasando. Pero el historiador, aparte de generar conocimiento de esta forma que les estoy diciendo, tiene otra misión.
que es una misión divulgativa. Debe intentar decirle a las personas, a la sociedad, al conjunto, en mi caso, de mis alumnos o de las personas que algún día lean este libro, debe intentarles hacer ver cómo era el mundo del pasado, para intentar entender el presente. Y esa frase maravillosa, para entre todos intentar mejorar lo que viene. Quien les habla está harto de oír que esta generación que viene ahora están perdidos todos. No hay nada que hacer con ellos. Me imagino que aquí hay mucha gente que tenemos una edad y lo dijeron de nosotros. Y lo dijeron de nosotros. Y yo le digo a mis alumnos, y lo diréis de vuestros hijos. Y el mundo sigue. Y el mundo, en general, va funcionando mejor, en general. Luego hay excepciones, como sabemos. Digamos que esas fueron las tres cuestiones que intentaba plantear. Voy con las preguntas, como si fuese un examen. Tenemos tiempo, pero bueno. De 1917, de la huelga de 1917, se habla poco porque muchas veces ha quedado opacada, ¿vale? Ha quedado opacada por el movimiento revolucionario por excelencia, emblemático en nuestro país y en esta región, que fue el 34. Y eso hace que, acordaros que es casualidad, 17 y 17 suman 34, casualidad pura y dura. La génesis de la huelga del 17 es la crisis del sistema de la restauración. Es un sistema que está dando sus últimos coletazos, un sistema que funcionó razonablemente bien durante 25 años, un sistema liberal, no democrático, no pretendía serlo, que lo que pretendía a finales del siglo XIX era lograr estabilidad. Y el sistema canovista lo logró, hasta que diversos avatares, la pérdida de las colonias en Cuba, acontecimientos en Marruecos, el faccionamiento de los partidos, provoca que en el verano del 17, por influencia de la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo?, estalle un conflicto que estaba larvado. Decía un historiador que la guerra no entró en España, pero España sí entró en la guerra. Saben que España se declara neutral. Y en principio esa neutralidad parece que tiene beneficios. No vamos a una guerra, de la noche a la mañana en Asturias se producen 4 millones de toneladas de carbón, porque se compraba carbón británico y carbón francés. Ahora no solo se producen 4, sino que producen 10, con lo cual se genera empleo y en las cuencas mineras asturianas pasamos de tener de 12.000 a casi 30.000 trabajadores. En principio esto parece bueno, ¿de acuerdo? Suben los salarios, los sindicatos cogen fuerza precisamente. ¿Por qué? Porque pueden negociar con los empresarios diciendo, te cierro la mina. No me la cierres porque ahora vendo carbón. Te pago lo que quieras, una peseta más, te doy la jornada de 7 horas, etcétera, etcétera. Y en ese contexto hay una movilización importante. Pero, ojo, tiene consecuencias no previstas en principio. ¿Por qué? Porque el precio de carbón de los hogares subió, y el precio de las naranjas subió, y el precio de las mantas subió, y los salarios no llegaron a esa subida de los precios, no cubrieron la inflación. Y esto hace una espiral terrible. Junto a ello, durante este periodo, nuestro país no consigue modernizarse adecuadamente. Creo que esto le suena bastante, ¿no? Otro historiador también dijo en frase brillante, España no tuvo capitalistas, tan solo tuvo ricos. Lo que hicieron fue, en el mundo de las minas, abrir chamizos, no modernizar las explotaciones, sabiendo que cuando acabase la guerra el mercado se iba a regenerar y el carbón británico y el carbón francés era más competitivo. No se hizo eso. Cuando en el 19 y el 20 los mercados se normalizan, viene la crisis y viene esa explosión del sindicalismo que se ha organizado, que ha crecido y que ahora le vienen más dadas. ¿Por qué? Porque los empresarios, ¿de acuerdo?, actúan de otra manera. Por cierto, en aquel momento no se utilizaba la palabra empresario. Recuerden que las palabras no son neutrales, ¿vale? Hoy hablamos de CEOs, y CEOs menos que empresario, y empresarios menos que patrón. Creo que me entienden también, ¿vale? Cuesta mucho decir que alguien es obrero, trabajador, clases medias. Creo que también me entienden, ¿vale? Cuando todos los asalariados, en principio, somos obreros. Creo que eso también es fácil de comprender. Vuelvo a donde estaba. Se produce un triple movimiento. Primero un movimiento militar. Se crea un sindicato de militares, las juntas militares de defensa. ¿Por qué? Porque los militares son unos funcionarios que ven como el coste de la vida es enorme y sus sueldos no se ven igual. Y lo que piden son ciertas reclamaciones. Se produce un
na revolución de los partidos fuera del sistema canoísta. Partidos republicanos, nacionalismos catalanes, ¿de acuerdo? El único diputado socialista que había, que era Pablo Iglesias, se reúnen en Barcelona pidiendo dos cosas: un nuevo texto constitucional y, por supuesto, ese texto constitucional que avance en el sistema democrático. Y se produce en agosto la famosa Revolución Obrera. Una revolución donde los obreros lo que piden son mejoras en las condiciones de vida, mejoras en las condiciones salariales. No es un movimiento revolucionario para hacer una revolución, se produce en agosto. Les recuerdo, ¿vale?, que en febrero se ha producido el inicio de la Revolución Rusa y va a ser poco después, ¿vale?, octubre o noviembre, según qué calendario cojamos, cuando se produce la caída de los zares y, evidentemente, la primera revolución como tal de la historia. Consecuencias: Asturias es protagonista en ese movimiento. Es el único lugar de España donde la huelga no solo dura más de una semana, en el resto de España, en las ciudades, 3-4 días. Gijón estuvo cerrada prácticamente 10 días, Oviedo 7, Avilés, sino que se produce durante 4 semanas, cierran las cuencas y se va a producir una represión desmedida. Y eso va a generar que no se olvide lo que ha ocurrido. Y en el 34 algunas personas lo tuvieron presente, en el 30, por ejemplo, también fue así. ¿Qué hace el poder, aparte de la represión? En la cárcel de Oviedo, en la cárcel de Gijón, estuvieron retenidas unas 4.000 personas en el momento más álgido, ¿no? El obrerismo queda completamente desorganizado. Entre otras cosas, en el SOMA todos los dirigentes, secretarios y presidentes de las secciones automáticamente son susceptibles de ser encarcelados. Las secciones no funcionan y el obrerismo logra resistir, y es ya en la primavera del año 18 cuando se vuelve a establecer ese pacto entre la patronal y el SOMA, que había desaparecido precisamente en esa coyuntura. También ocurre una cuestión importante para nuestra Asturias, ¿vale? Se presenta a diputado Andrés Saboriz, un alcalino, que no sé, alcalaíno de Alcalá de Henares, que no tenía en principio ninguna ligación con Asturias, había sido presidente de las Juventudes Socialistas y aquí había dado distintos mítines en el 15 o el 16, está condenado a una condena de 30 años de cárcel junto a Largo Caballero, Anguiano y Saboriz y Besteiro en el penal de Cartagena, y se le presenta precisamente para obtener acta y salir de la cárcel. Se presenta por la circunscripción de Oviedo. El sistema electoral en aquella era, bueno, muy distinto, ¿no? Asturias estaba dividida en 11 distritos electorales que mandaba cada uno un diputado. Gijón Carreño mandaba un diputado y había una gran extensión que se llamaba la circunscripción de Oviedo, más o menos Oviedo y las cuencas mineras, que mandaba 3 diputados. Saboriz se presenta, le presentan, por supuesto no hace campaña porque está donde se pueden imaginar, y sale diputado. Es el primer diputado socialista asturiano. Les recuerdo que hasta entonces solo había sido diputado Pablo Iglesias. En este periodo llegan a ser diputados por Asturias Saboriz, repite 3 veces, Teodomiro Menéndez en esta ciudad, en el distrito de aquí, votado por los anarquistas, ¿de acuerdo? Votado por los anarquistas, que por definición no votan, ¿de acuerdo? Y en el año 23 Manuel Llaneza, que por el golpe de Primo de Rivera solo va a ser diputado 4 años. En esos años, la legislatura que más diputados tuvieron los socialistas fueron 7. Insisto, siempre hubo un diputado o 2, porque Saboriz y Teodomiro Menéndez coincidieron, asturianos. Y eso ya les da también la importancia del proceso que les estoy diciendo. Les recuerdo que las siguientes elecciones generales del 23 en el 31, el partido mayoritario va a ser el PSOE con algo más de 100 diputados, para que vean un poco, ¿vale?, la comparación con aquel momento. ¿Qué se produce en el 17? Una reorganización ¿de acuerdo? Una reorganización del obrerismo, ¿de acuerdo? Y enseguida las consecuencias del final de la Guerra Mundial. Voy a la segunda parte. No sé si te contesté. Voy a la segunda parte. ¿Qué ocurre en lo que llamamos el sexenio crítico entre el 18 y el 23? Pues se pueden diferenciar 2 etapas que se cierran más o menos en el año 20 o 21. Un crecimiento exponencial del socialismo en la región, que se ve en la afiliación al partido, pero que se ve sobre todo en la organización de los sindicatos. El sindicato agrario llega a tener 5.300 militantes. Llega a tener
afiliados, 5.300. Inimaginable, mucho tiempo. Los ferroviarios van a empezar a tener cierto peso, lo recuperarán al final del periodo. El SOMA, como les digo, llega a tener prácticamente 32.000 afiliados, es una cifra enorme, prácticamente la totalidad de los mineros hasta la escisión comunista están afiliados al sindicato, excepto en La Felguera. Se van a producir junto a ello procesos sorprendentes. Una de las novedades de mi tesis o del libro es que se plantea que el 17 supuso la ruptura definitiva entre anarquistas y socialistas. Y en esta ciudad, esta maravillosa ciudad para el obrerismo, ¿de acuerdo?, se va a producir dos fenómenos que no habían ocurrido jamás en la historia del movimiento obrero asturiano. Las dos casas del pueblo, la socialista y la anarquista, se fusionan con el objetivo de lograr la unidad sindical. Algo que se debatía estérilmente en los congresos, se hace aquí. Y el sindicato metalúrgico socialista se fusiona con los sindicatos metalúrgicos anarquistas. El líder de aquel sindicato, le sonará el apellido, es Venceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo. Este proceso, que dura aproximadamente 1 año y medio y que acaba como el Rosario de la Aurora, de hecho, Venceslao Carrillo acaba yendo a la Casa del Pueblo de Asturias, a la Casa del Pueblo de Avilés, esta foto está hecha ahí, porque le amenazan de muerte. Y al dirigente que le va a sustituir, León Meana, un anarquista, le asesina en el año 23, le pega 3 tiros. Previamente León Meana le había pegado 3 tiros al hermano, teóricamente, de ese anarquista, en este caso parece que en defensa propia, o eso dijo el juez. Lo que les quiero decir es que una ciudad que ha intentado avanzar en esa unión sindical, uno de los líderes principales de los anarquistas, José María Martínez, acude a los congresos de la UGT abogando, como delegado del sindicato metalúrgico, abogando por la unidad. Bueno, pues en el contexto que les estoy comentando, que les estoy diciendo, lo que va a acabar, insisto, es como el Rosario de la Aurora, con enfrentamientos y con esa idea así muy extendida de que Gijón siempre fue anarquista. Hasta el año 20 Gijón no siempre fue anarquista. E insisto, aquí se trata de demostrar. ¿De acuerdo? Va a ser a finales de la década cuando otra vez el socialismo empiece a implantarse en la ciudad. Junto a estos éxitos electorales, vamos a tener en el libro, tienen el detalle de los concejales, de los alcaldes. Los socialistas llegan a tener 4 alcaldías en un momento concreto. Llegan a tener la alcaldía de Langreo, de La Viana, de San Martín del Reolendo y la emblemática alcaldía de Mieres con Llaneza. Como saben, el primer socialista alcalde de una ciudad de ciertas dimensiones y el primer minero alcalde, aparte de diputado. Van a conseguir crear distintos sindicatos, no puedo detallarles porque no tengo tiempo. Distintas federaciones nacionales. Aquí se llega a establecer, por supuesto, la Federación Nacional Minera en 1917, porque el SOMA es hegemónico en la minería nacional, pero aquí se llega a establecer la Federación de Obreros del Estado, Fábrica de Armas de Trubia y de Oviedo, con la Fábrica de Armas de Sevilla, de Granada, liderada por Teodomiro Menéndez. Aquí, cuando el sindicato metalúrgico tiene, con la fusión anarquistas socialistas, 5.000 afiliados, se instala durante 1 año y medio en Gijón la Federación Nacional Metalúrgica. Y acabando el periodo, va a ser en Gijón que la Federación Marítima también llegue a nuestra ciudad. Es decir, Asturias tiene en este periodo 4 federaciones nacionales, su sede aquí. En una época que ir en tren de Gijón a Mieres podía ser 10 o 14 horas en función del tren que cogiesen. Creo que esto también ayuda a entender cosas. Junto a ello, a partir del año 20 se empieza a producir un cierto repliegue por muchas cuestiones. Primero, las consecuencias no deseadas del final de la Guerra Mundial, la normalización de los mercados, la crisis económica, el enfrentamiento que conduce, como saben, en Cataluña al pistolerismo. Apenas 3 años, solo en Barcelona y su radio mueren más de 500 personas por violencia política. No sé si saben que se aprobó la famosa ley de fugas por el presidente Dato. La ley de fugas permitía a las fuerzas de seguridad disparar por la espalda. Si alguien se intentaba fugar, estaba legitimado disparar por la espalda. ¿En qué se convirtió muchas veces la ley de fugas? Pues entre otras cuestiones en detener a alguien, date la vuelta
te pego 2 tiros y ya está. Esto provoca la reacción que se pueden imaginar o previa del terrorismo anarquista. Les recuerdo que cuando a Dato le ametrallan en un sidecar al presidente del gobierno, al jefe del gobierno en aquel momento, y le asesinan, uno de los 3 anarquistas que lo asesinan, cuando es detenido, dice: yo no maté a Dato, yo no maté al presidente del gobierno, yo maté a la persona que aprobó la ley de fugas. ¿De acuerdo? Me imagino que pueden entender lo que ha supuesto para nuestro país el terrorismo de ETA. Hablamos de 800 y pico personas muertas en 40, asesinadas en 40 años. Si cojo, bueno, otras cuestiones podrían llegar a las 1000. Imagínense lo que son 500 personas en 3 años. En una coyuntura también muy específica, ¿vale? Y eso genera lo que se puede imaginar. Se va a producir también la escisión comunista, ¿vale? Asturias, en principio, está muy cerca, sus juventudes, sobre todo, de las tesis comunistas. Es muy atractivo la Revolución Rusa. Oye, que esto ya no es del patrón, que esto es nuestro. ¿De acuerdo? Ahora bien, algunos dirigentes sindicales, Llaneza es prototipo de esto, y la mayoría de los sindicalistas asturianos, lo que plantean es que no estamos preparados para una revolución. No es el momento todavía. Lo que queremos es un marco gradualista, pragmático, de conquistas, y en su momento llegaremos a ese momento. Por cierto, muy sintomático, quien plantea esto, entre otros, es Largo Caballero, que solo 10 años después va a ser una persona que dice: se acabó, ahora sí que toca, ahora sí estamos preparados, ¿de acuerdo? Y vamos, me permiten la expresión, vamos para adelante. Se produce enfrentamientos sistemáticos con los cenetistas, ¿de acuerdo? En esta ciudad, como les digo, es emblemático, en La Felguera también. Se producen divisiones internas y se produce un reflujo del socialismo asturiano. Llegamos al año... A la dictadura. Llegamos, y acabo ya. Llegamos, no, que miro, pero si no me dices se me pasa. Y llegamos al periodo de la dictadura. Cuando Luis y yo analizamos la dictadura, nos planteamos una visión distinta a la vista hasta entonces, ¿no? Los socialistas colaboran con la dictadura. Sí, ¿vale? Pregunta siguiente, ¿por qué? Pregunta siguiente, ¿qué alternativas había? Y pregunta siguiente, ¿fue bueno o malo? Y dimos respuestas que hasta entonces la mayoría de nuestros colegas no daban, ¿no? ¿Por qué? Posiblemente porque se viene de un periodo, ¿de acuerdo?, donde la debilidad de las organizaciones socialistas, como les estaba explicando, es enorme. Y lo que apuesta buena parte de los dirigentes socialistas del momento, por supuesto, a regañadientes. Objetivo, mantener la organización. Objetivo, mantener las conquistas sociales hasta ahora conseguidas. Por ejemplo, la jornada de 7 horas en el interior de las minas. Les recuerdo que en 1910 un minero trabajaba 10 horas en el interior de las minas. 10. Y que no contaba el tiempo de bocamina a bocamina. Tardo media hora en llegar, no cuenta. Tardo media hora en volver, no cuenta. En el 19, 7 horas y tardo media hora en llegar, 6:30. Tardo media hora en volver, 6 horas. Todos trabajamos. ¿Se imaginan 3 horas menos de trabajo? Es difícil de imaginar, ¿no? Bueno, pues de un día para otro, por decirlo de alguna manera, porque aquí el espacio es muy corto. Objetivo, ¿tenemos fuerza para...? ¿Qué ocurrió en el 17? ¿Y qué hicieron los partidos republicanos en el 17? Sí, yo soy republicano, pero tengo una pequeña empresa y si llegan estos a lo mejor me la nacionalizan. Yo soy militar y quiero mejoras, pero si llegan estos, a lo mejor me fusilan a los... Y en el contexto que les estoy diciendo, el socialismo es muy consciente de su escasa fuerza, de sentirse que se iban a quedar completamente abandonados a su suerte, y lo que hace el dictador, esto también es muy importante, cogiendo la figura de Llaneza, llama al general Bermúdez de Castro a Llaneza a Madrid y aparece el dictador, ¿vale? Aparece el dictador y le plantea X cuestiones. ¿Qué opina sobre el estado de las minas? ¿Qué opina sobre las minas públicas de la Azogue, de Almadén? ¿De acuerdo? Y si está dispuesto a ir a una comisión para evaluar esas minas públicas, lo que se debe hacer o lo que no se debe. Llaneza, autónomo siempre, después de responder, se lo comunica a sus compañeros en Mieres y a la dirección en Madrid,
¿de acuerdo? Y digamos que ese acercamiento del dictador, un dictador que quiere un sindicato, no un partido, que quiere un sindicato que no le genere problemas, lo encuentra en este caso aquí en el SOMA, pero lo encuentra en el socialismo en general. Los socialistas intentan salvar la cara. ¿Cómo? Bien, nosotros seguimos participando en las instituciones que hemos participado hasta ahora, donde se dirimen los problemas obreros, pero elegimos a nuestros representantes, no nos los nombra el dictador. ¿De acuerdo? Y cuando era el dictador o el gobernador civil que nombraba, se negaban. Llaneza es nombrado diputado provincial y no acude. Dice que como le ha nombrado, si me nombran mis organizaciones, si usted nos da un puesto en la Diputación Provincial, nosotros elegimos al candidato y vamos. Porque ahí se van a dirimir asuntos que afectan a los propietarios. Lo mismo ocurrió con los ayuntamientos corporativos, etcétera, etcétera. Creo que el porqué está explicado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió? Que durante algún tiempo esto funciona razonablemente bien. Entre otras cosas, porque uno de los, no utilizaban la palabra ministros, ¿no?, pero voy a utilizarla, uno de los ministros de Primo de Rivera establece lo que son los comités paritarios, lo que hoy llamaríamos los comités de empresa, donde hay una representación de trabajadores por primera vez y hay una representación también de la parte empresarial y, por supuesto, una representación del gobierno. Y ese es el modelo al que aspira la UGT en aquel momento. Es un modelo donde plantear, ¿vale?, sus reivindicaciones, escuchar a la otra parte y conseguir X mejoras. Un modelo que, como saben, continúa con variantes en la actualidad. Y eso le viene perfectamente. Tercera cuestión que trato de plantear, o que Luis y yo planteamos en su momento. ¿Fue bueno esto para el socialismo? La mayoría de la historiografía dice que sí, porque en el año 30, la primavera del 30, cuando se va... La primavera del 30, cuando se va, en realidad en febrero del 30, cuando Primo de Rivera, muy enfermo, ve que no tiene apoyos y decide marcharse al exilio a París, va a morir apenas 2 meses después, porque, como les digo, estaba muy enfermo. Cuando decide irse, parece que el socialismo está otra vez pujante, ¿de acuerdo? Pero para el socialismo asturiano no se puede decir que la dictadura fue un periodo de bonanza, ni mucho menos. Hay una reducción evidente de sus afiliados, hay una reducción evidente de actuaciones. El 1 de mayo está prohibido, no se puede celebrar el 1 de mayo, ¿de acuerdo? Hay una reducción de actividad, de afiliación, y en el año 27 se produce la gran huelga minera, cuando los empresarios consiguen que la jornada vuelva a ser de 8 horas, y eso supone para el SOMA una crisis real, una crisis evidente enorme. Sí es cierto que a partir del año 28 y sobre todo en el año 29 hay un auge otra vez de las organizaciones sociales, hay emblemáticas conquistas, va a ser en ese momento cuando se consiga en agosto del 29 el orfanato minero, que todavía va a tardar 2 años en implantarse, pero es, insisto, hay que ponerse en el año 29 para entender que los hijos de los mineros no iban a quedar desamparados y que iban a tener la posibilidad de estudiar. Llaneza propuso que fuese en la Cuenca, al final, como saben, fue en Vitoria, en las afueras de Oviedo, un lugar que yo conozco perfectamente porque la casa de mi abuela, la casa de mis tíos, está un poquito más arriba y es un lugar, como les digo, para mí muy, muy emblemático. Se consigue también, ¿vale?, es una subvención estatal para pagar eso, el sindicato minero se lleva el 95%, se celebran elecciones para la representación copadas por el sindicalismo asturiano y empieza a haber una efervescencia enorme otra vez de sindicatos que prácticamente estaban desaparecidos. Emblemáticos, el de agricultores, les dije que tenía 5.300 afiliados, a principios del año 29 tenía 200. ¿Vale? Los socialistas siempre fueron muy escrupulosos con su número de sindicatos, porque había que pagar. Si yo tengo 200, tengo que pagar una cuota a Madrid de 5 céntimos por esos 200, entonces hay 200, no hay 500 porque tengo que pagar por 500. Y en ese sentido siempre fueron muy... Y hay una explosión de un sindicalismo que se ha estudiado muy poco en Asturias, que es el ferroviario. Hay una explosión, llega a haber unos 2.000 afiliados cuando el siglo acaba. Tengo que ir acabando. Sí. Vale, pues digo lo siguiente para acabar. Primero, agradecerles la presencia, la paciencia, el que hayan venido hasta aquí.
Y segundo, reflexionar sobre lo que les decía antes. ¿Qué debe ser un historiador? ¿Qué utilidad social tenemos los historiadores? Transmitir conocimiento objetivo, no relato, ¿vale? Conocimiento científico, la historia no es científica por definición, y divulgar ese conocimiento. Intentar, como les decía antes, hacer entender el mundo actual a través de lo que ocurrió en el pasado, valorar lo que tenemos y entre todos, porque no dejamos de ser un actor social más, intentar mejorarlo. Durante años eso es lo que he pretendido como profesor, con desigual fortuna, me imagino, con historiador con muy poca fortuna, eso también se lo garantizo, y solo hacer un homenaje a las personas anónimas que están aquí, a los millares, se puede decir, porque hay nombres ahí para dar y tomar, que equivocados, acertados, con mejores intenciones, con peores, fieles, creyentes, no creyentes en sus ideas, lucharon por hacer un mundo mejor. Y eso no es poco. Gracias. Sí, dilo tú. Una cocina rápida. Una cosa os digo rápida. El libro llegó ayer a nuestra sede, ayer. Es decir, que prácticamente, bueno, ya lo teníamos muy conocido, pero llegó ayer. De tal manera que no lo pudimos traer aquí para la venta. Hemos dejado uno de muestra ahí en La Buena Letra. Aquí hay otros que bueno, si los queréis ojear. No obstante, en nuestra página web está puesto, ¿no? Aquilino, me parece que puso el libro, lo podéis pedir, se os sirve, y si no, en todo caso, podéis acudir, si no, a una librería, que también lo encargan, o si no, acudir a la FSA de Santa Teresa. Entonces, que sepáis que el libro llegó ayer y empieza hoy la venta, pero todo muy apurado. Pero está, y llegamos a la presentación. Perdona, Vero, era para aclarar un poco eso. Gracias, Carmen, porque lo iba a decir yo, pero ya queda dicho. Nos quedamos con ese homenaje a estos hombres y mujeres. Sí, claro. Que alguien me preguntó, lo digo ahora, se me olvidó decirlo. La foto que tienen es una foto, el agua que cae es también preciosa. Es una foto preciosa del Sindicato de la Aguja de Avilés. Está sacada de una revista, El Progreso de Asturias, que se publicaba en La Habana, con noticias solo de Asturias para la colonia de allí, noticias de 3 meses después. Esa colección está en el Museo del Pueblo de Asturias, que es maravillosa conocerla, y decidimos poner esta foto, primero porque es muy bonita, y segundo porque, aunque arriba vean 3 hombres, las dirigentes de este sindicato fueron mujeres. Las conocemos, sabemos el nombre de todas ellas, y ellas también intentaron cambiar el mundo en aquel momento. Pues nada más, muchas gracias, Carmen. Manuel, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo y gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias.